Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, primer episodio de esta serie de podcast de Acuarios 4K. Todo sobre la acuariofilia, explicado de forma fácil, rápida, sencilla y sobre todo participativa. Quiero que a lo largo de toda esta serie de podcasts, que no sé si va a ser uno o van a ser 50, participéis todos los que estáis detrás del micrófono, detrás de las cámaras, detrás del ordenador, del teléfono móvil o de donde sea que nos estéis escuchando o nos estéis viendo. Vais a tener dos formatos de podcast, uno en nuestro canal de YouTube y otro en las distintas plataformas de podcast como pueden ser Spotify, Audible, lo que sea. Hay un montón de plataformas de podcast, así que por allí nos podréis encontrar. En este primer episodio quería hacer un podcast con todos vosotros, así que hemos lanzado una especie de gincana, podemos llamarlo así, y he dicho básicamente a la gente, les he lanzado la colaboración de ¿qué me diríais vosotros si me tuvieseis ahora mismo delante? O sea, de tú a tú, me cruzáis por la calle, ¿qué es lo primero que me preguntáis? Así, ¡pa! Lo que primero que se te viene a la cabeza. Pues eso es lo que yo quería de vosotros. He lanzado esa mini encuesta, o como lo queréis llamar, ese formulario, y han llegado bastantes preguntas que yo no he leído, ¿vale? Yo esas preguntas no las he leído. Tenemos detrás aquí en la sala de mandos a Lorena, y Lorena es la que nos está gestionando todas esas preguntas. Ha seleccionado, me consta, unas cuantas, ahora mismo se está riendo. Lorena, por favor, saluda. Hola a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Lorena. Buenas tardes, soy Lorena, fan número 1 de Acuarios 4K, y voy a leeros todas las preguntas que le habéis hecho. ¿Ve? Perfecto, perfecto. Bueno, esto ha sido algo improvisado, ¿verdad? Entonces, ella me va a ir leyendo preguntas, no sé quién las hace las preguntas, no tengo absolutamente ni idea, y yo voy a ir contestando lo primero que se me venga a la cabeza. Obviamente este es el primer episodio así un poquito desenfadado, traeremos muchas temáticas, traeremos cositas interesantes y sobre todo, si alguien quiere participar en estos podcasts, que nos mande un correíto a acuarios4k@gmail.com y vemos cómo lo podemos gestionar. Tema de entrevistas y todo eso también tengo así algunas por ahí en la recámara que me interesaría bastante. Va a haber salseo en esto de los podcasts, yo sé que os gusta el salseo, pero ojo, salseo sano, a mí el salseo no, eso no nos gusta. Bueno, vamos a comenzar ya. Primera pregunta, a ver qué nos cuentan. Vale, primera pregunta. Son dos preguntas que están un poco relacionadas, ¿vale? La primera es que ¿cuándo empezó tu pasión por el mundo de los acuarios? ¿Cómo fue tu primer acuario y cómo te iniciaste en el hobby? Ostras, eso son tres preguntas. Sí, pero van relacionadas. Vale, ¿cómo comenzó mi pasión por los acuarios? Muy simple. Yo de pequeño, por lo típico, habíamos tenido una tortuga en una tortuguera esa de plástico, fatal. Habíamos tenido los típicos golfis, los típicos carasius y tal que te dan en las ferias, fatal, ¿vale? Pero claro, cuando eres niño todo eso no lo sabes, lógicamente. Para eso estamos aquí, para que eduquemos ya desde el principio. Yo sí tengo hijos el día de mañana, que de momento tengo un perro y bastante es. Obviamente los educaré, no les dejaré que tengan acuarios, pero antes, pues obviamente todo ese desconocimiento, pues hacía mucho. Entonces, yo ahí pues no me enganché, soy así de sincero. Yo hasta los 15 años más o menos, sí, 15, 16 años, no vi mi primer acuario real en casa de un amigo, un acuario natural, no lo vi por primera vez en casa de un amigo y en el momento que lo vi, eso fue un flechazo. Fue llegar al campo, a la parcela donde él tenía los acuarios y al mismo entrar, que se entra al salón directamente, en el fondo, me acuerdo perfectamente, tenían así como una mega barra, un acuario de unos 300 litros con un montón de peces gato, pero peces gato estos chulísimos. Y me enamoré de los acuarios. Era un acuario creo con Echinodorus, con anubias, muchas roquitas, algún tronquito y tal. Natural. Yo para aquel entonces yo me quedé flipado con esos acuarios. Y desde ahí pues empecé a leer, empecé a ahorrar y conseguí mi primer acuario, que creo que esa es otra de las preguntas, ¿no? ¿Cómo fue mi primer acuario, si no me equivoco? Sí. Mi primer acuario, pues desde ese momento que yo vi mi primer acuario, estoy hablando de junio de ese año 2000, pongámosle 15, ¿vale? No sé si 2014 o 2015, no, me estoy rayando, de cuando yo tenía 15 años. Tengo ahora 32, o sea, hace 17 años. Estamos hablando de 2000, bueno, lo que sea. Desde ese junio de hace 15 años hasta diciembre de ese mismo año no me pude comprar mi primer acuario. Estuve ahorrando todos esos meses hasta que conseguí 60 euros y conseguí comprarme un kit Egein 54 litros, de estos que vendían súper chulos, con pues lo típico, una mesita, su filtro interno, su calentador, tal. Conseguí comprarme ese acuario y ya comencé con todo natural, una grava natural, arena de sílice con un poquito de, bueno, granito así apretujado que encontré en el Leroy.
Y con eso monté mi primer acuario natural, los primeros peces, como no podía ser menos, con guppies. Con eso comenzamos todos, lo flipé, nacieron mis primeros alevines de guppies y conocí a las gambas. Y de ahí fue ya eso una relación de amor brutal con lo de las gambas. Lo de las gambas fue, yo ya te digo, ese mismo año, al año siguiente. Empecé con las Red Cherries, luego las Blue Jelly, luego estuve con las Yellow, estuve tonteando con neocaridinas hasta que descubrí las caridinas de la mano de Josico, un compañero de afición de aquí de Albacete, que Josico tenía muchísimas CRS, ¿vale? Crystal Red Shrimp. Ahora, pues yo únicamente tengo las Pure Red Line, que son básicamente la misma, pero con una línea mucho más pura. Y bueno, de ahí a todo lo que hemos ido viendo en el canal, que si queréis en otro vídeo os hago lo que viene siendo toda la cronología de Aquarius 4K desde su primer acuario hasta el día de hoy donde estamos aquí. ¿Más preguntas? Sí, te preguntan si crees que la acuariofilia es una afición para toda la vida. Sí, o sea, desde que eres chiquillo puedes tener un acuario en tu casa, pequeñito, 30 litros, te vas encargando, sabes lo que es la responsabilidad de tener un acuario, de tener seres vivos dentro de una urna que dependen de ti exclusivamente. Yo creo que es algo muy sano que un niño pues aprenda todos los valores que un acuario le pueden inculcar y que la educación sobre el tema de la acuariofilia le puede inculcar. Al final es una responsabilidad muy grande, estamos jugando con animales, con seres vivos, y esa responsabilidad pues yo creo que le ayuda al chiquillo pues luego a desarrollar capacidades. Cuando creces obviamente es enriquecedor toda la enseñanza que te llevan, las amistades que puedes llegar a hacer, y obviamente cuando empiezas a trabajar vas teniendo dinerito y es cuando vas metiéndole pues el turbo a los acuarios, ¿no? Cuando evolucionas, cuando tienes acuarios de concurso de paisajismo, cuando tienes acuarios específicos, por ejemplo, de discos, porque tienes dinero para comprarte un disco, que aquí en España son muy caros, vas evolucionando. Cuando trabajas yo creo que es tu prime, ¿no? Estás en tu mejor momento, tienes dinero, tienes no tanto tiempo como cuando eres joven, pero por lo menos te puedes permitir más o menos todo para esta bonita afición y puedes invertir en ella. Y ya, obviamente, cuando ya llegamos a la vejez, cuando nos jubilamos, ese ya es el momento de disfrutar plenamente. Yo me acuerdo de Manolo Escalares, que lo llamábamos aquí en Albacete, en mi ciudad. Ese hombre estaba ya jubilado y tenía en su casa una cantidad ingente, tenía así en el salón, tenía un acuario de 300 litros con unos Altum preciosos, pero preciosos, y luego en una habitacioncita pequeña que se entraba al lado del salón, tenía urnas de cría y se dedicaba única y exclusivamente a criar escalares. Por eso de Manolo Escalares tenía unas parejas de escalares increíbles, pero increíbles, y se dedicaba a criarlo y lo vendía a las tiendas, y yo creo que lo disfrutó muchísimo. Creo que ya se quitó todos los acuarios y ahora el hombre creo que no tiene acuarios en su casa, no lo sé, pero ya estará ya mayor. Hombre, no se ha muerto ni nada, Manolo Escalares sigue vivo, de vez en cuando me lo cruzo por la calle, pero creo que ya estaba quitado. Pero sí, puedes mantener esa afición toda tu vida, y conozco a gente que lleva toda la vida y ya tiene 60, 70 años con acuarios, y yo creo que va a seguir con acuarios hasta que se muera, incluido yo, hombre. Por supuesto, lo que pasa es que yo pues ya empecé un poquito más tarde, ya con mis 15 años. Ya, bueno, llegando a la vejez, no, a la vejez no, no metéis conmigo. Bueno, siguiente pregunta. Una pregunta que yo creo que le va a interesar a más de uno. ¿Cuánto pagas por la factura de la luz? ¿Cuánto pago por la factura de la luz? Es muy simple. El año pasado, los meses que más, estamos hablando de invierno, sobre todo en invierno es cuando más se paga luz en nuestros hogares cuando tenemos acuarios. ¿Por qué? Simplemente por los calentadores. Los calentadores es el elemento del acuario que más gasta, junto con el enfriador, si tenemos acuarios marinos. Entonces, yo con 7 acuarios el invierno pasado estaba gastando aquí unos 80, 90 euros el mes que más, ¿vale? De consumo. ¿Qué he hecho este año? Como el año pasado me quedé en unos 3.100, 3.200 kilovatios al año, me dijo, bueno, yo me puse en contacto con mi comercializadora regulada de luz y les dije, necesito la tarifa plana que se ajuste a mi consumo. Y me dijeron, vale, pues te ofrecemos 3.800 kilovatios anuales a 58 euros al mes. Y así tengo mi tarifa plana, pago todos los meses lo mismo, y si me pasase, pues lo estaría pagando a 0,015 o por ahí el kilovatio, más o menos. Entonces eso es lo que pago. A día de hoy tengo tarifa plana. Vale. ¿Alguna especie de pez que no volverías a tener o alguna que hayas tenido que te gustaría volver a tener? Una especie de pez que no volvería a tener. Creo que ninguna a día de hoy. Todas las especies de pez son susceptibles de volver a tener, pero sin duda alguna no volvería a especies salvajes que sepa que la procedencia es pura y duramente salvaje. O sea,
Estoy hablando de determinados tipos de cíclidos F-tal, que no digo que sea mal, pero yo éticamente creo que no voy a ir por ahí ya. Y a ver, peces que no le he cogido asco a ninguno. Quizás los de marinos son un poquito más delicados, los que son salvajes y todo eso sí que yo ahí ya lo prohibiría prácticamente y radicalmente, pero bueno, ya meterme en un jardín donde no me llaman, pero sí, todos los peces de procedencia salvaje. ¿Y cuál era la otra? ¿Y qué pez te gustaría tener que hayas tenido o no? Pez que me gustaría volver a tener, sin duda alguna, el ramiresi. El ramiresi es una espinita clavada que tengo yo desde siempre. Lo llegué a criar aquí en mi casa cuando empecé en esto, de parte de Manolo. Me vendió una parejita de ramiresis brutales. De hecho, con uno de los machos gané un concurso de fotografía en el Acuario Dulce, un concurso de fotografía navideño. Era espectacular, le puse un gorrito de Navidad y con eso gané Estaba muy bien hecha la foto, eso sí. Y los ramiresis es algo que siempre he tenido yo la espinita clavada. Si bien es cierto que para yo volver al tema de los ramis necesitaría un acuario perfectamente montado para ellos, perfectamente estéril y que fuese, vamos, clavado a parámetros que necesitan y todo para que viviesen bien y estuviesen en perfectas condiciones, y obviamente me los traería de un sitio como por ejemplo una tienda como Peces, que sé que hace una buena cuarentena, que te aseguran una salud del pez cuando te llega a tu casa brutal. Hacen controles sanitarios de la leche y me aseguraría, casi no al 100% porque eso es imposible, pero con muchas opciones de que el pez no me llega con parásitos, con enfermedades directamente del proveedor, que son muchos de los problemas cuando compramos un ramirez y lo metemos en nuestro acuario y a los meses se nos mueren. Esos peces es complicado que no te vengan con enfermedades, entonces minimizaría las opciones de que viniese con enfermedades. Si lo pudiese comprar un criador nacional, lo compraría un criador nacional y ya está, y eso es todo. ¿Cuándo vuelven los cangrejitos vampiros? Cangrejitos vampiros, muy pronto. Estoy hablando con Alejandro de Little Tree Design y está aquí Trufilla. Hola, Trufa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos aquí en el podcast. Bueno, no lo estáis viendo el que nos está escuchando, pero está aquí mi perrillo. Bueno, estoy hablando con Alejandro de Little Tree Design y estamos a ver si hacemos un mini... No voy a hacer mucho más spoiler, pero van a volver muy pronto. No diré más. Vale. ¿Y cuál ha sido el montaje que mejor te lo has pasado y más ilusión te ha hecho y el que peor lo has pasado? El montaje que peor lo he pasado es el acuario del salón ahora mismo. Me tengo vamos, sin duda alguna, el peor montaje hasta la fecha, con el que peor lo estoy pasando todavía a día de hoy, es con el montaje del salón, con ese acuario estilo brasileño o Brazilian Style. Lo estoy pasando fatal, básicamente porque no me hago con él. Y mira que estoy haciendo todo a rajatabla y hay algo que todavía se me escapa. Estoy aprendiendo un montón, eso sí que es cierto, y eso me lo voy a llevar a la tumba, lo que estoy aprendiendo con ese acuario, pero de momento se me escapa. En el momento que todos los astros se alineen y hagamos todo a la perfección, ese acuario va a ser muy disfrutón, pero de momento se me está atragantando un poquito. ¿Más? ¿Con o sin alcohol? Con alcohol. Ojo, el alcohol no es bueno, pero una cervecita sin alcohol, amigos míos, es una gaseosa. Y también te preguntan que qué tal te va la vida, que cómo estás. La vida me va bien, aquí estáis viendo a Trufinina, estáis viendo a Lorena detrás de las cámaras. Me va muy bien, yo estoy muy feliz, estoy muy contento, los acuarios me hacen muy feliz y que sigan así mucho tiempo más. Así que, muy bien, tengo trabajo, tengo salud de momento, no tengo pelo, pero tampoco pasa nada, así no me peino por las mañanas y la verdad es que bastante a gusto, ¿no? Puedo pedir mucho más, que me toca la lotería, mucho dinero para tener muchos más acuarios, más tiempo, sobre todo el tiempo. Si pudiese pedir algo ahora mismo, pediría tiempo. O sea, no tiempo porque dure 100 años, qué aburrimiento. Tiempo de que tengan 50 horas el día. Con eso seríamos muy felices todos. Más. Y una pregunta un poco salseante. ¿Qué pasó con la tienda? La tienda la cerramos, básicamente. Iniciamos el proyecto de la tienda hace 4 años. Estuvo abierta hasta el 2020, la iniciamos en el 2018, por ahí. Estuvo abierta hasta el 2020 o 21, el verano. Y sí, hasta el verano de 2021. Y la cerramos básicamente por problemas con proveedores, porque éramos 3 socios y cada vez teníamos menos tiempo. Al final, un negocio es para dedicarle el 100% de tu tiempo. Si yo trabajaba de 7:30 de la mañana a 5:30 de la tarde,
el resto de horas se lo dedicaba a la tienda y llega un punto que no te da ni la vida, ni las ganas, ni las fuerzas. Y así estábamos los tres. Javi incluso echaba más horas porque tenía que fabricar las mesas, tenía que fabricar los acuarios como este que tengo a mi espalda. Era una auténtica locura. Tampoco estábamos en un punto de decir, da para dejar los trabajos, nos dedicamos a esto exclusivamente. Y dijimos, pues sinceramente, los proveedores nos están subiendo los precios, nos están haciendo triquiñuelas, que nos enteramos luego que, bueno, no, nos enteramos en ese momento que a otras tiendas les ofrecían descuentos, a nosotros no. En fin, no podíamos competir, ¿vale? De tú a tú, limpiamente. Y una serie de cosas que, bueno, al final dijimos, mira, esto al final nos van a comer las ciegas, es el momento, una retira, a tiempo es una victoria. Y eso es lo que pasó, cerramos la tienda y ahora estoy súper contento de que hayan otras tiendas que se encarguen de eso. La verdad es que es un trabajazo brutal reconocer desde aquí el esfuerzo de todas las tiendas, que sin ellas no podríamos seguir adelante en esta afición. Y mucho ánimo a todos los que tienen una tienda, a todos los que piensan montarse una tienda, que se lo piensen muy mucho y si lo van a hacer, que lo hagan con todas sus fuerzas, no con todo el dinero, no volváis locos, ¿vale? Pero con todas vuestras fuerzas, poco a poco, y ya iréis reinvirtiendo pues en función de vuestras posibilidades, pero sobre todo que os guste y que os apasione. Si no os gusta y no os apasiona, os vais a dar una torta tremenda. Así que ya sabéis, chicos, el que quiera que lo intente, por supuesto que sí, pero ojo, es un mundo complicado, ¿eh? Es un mundo complicado. Pero sí, esto es así. Mucho ánimo, de verdad, a todas las tiendas. ¿Más? ¿Para cuándo volverás al marino y a darle duro a la cría de gambas? Empecé Madre. a verte por esas dos cosas. El marino de momento lo descarto por un tema básico de tiempo, ¿vale? Tiempo barra dinero barra humedades dentro de casa. Un marino en una casa genera un nivel de humedad brutal. En invierno, en verano, en todas las épocas del año. Entonces, como tengo tantos acuarios, tanta humedad no era buena, ¿vale? Luego, el tema del tiempo. Un marino al final requiere un poquito más de cariño cuando tienes tantos acuarios. No, y no estaba tan puesto en marino como para tener un acuario marino, no tenía esos conocimientos como para tenerlo bien, entonces dije, de momento, el marino, corten, las cosas si se tienen bien. Decidí pegarle el hachazo y lo transformamos pues en un bonito acuario low-tech, que no me da nada de trabajo y no estoy nada arrepentido. ¿Volverán? Por supuesto que sí. De momento, no. El día que me pueda dedicar a esto o consiga jubilarme, volverá a un acuario marino sin duda alguna al canal. Otra cosa es que dentro de 30 años que me quedan para jubilarme, pues estéis vosotros por aquí todavía al pie del cañón, que espero que sí. ¿Más? ¿Cuál era? Ah, el tema de las gambas. ¿Cuándo volverá? La gamba bastante más pronto que el marino. O sea, lo vamos a ver, yo creo que en 2024 igual montamos algo. O traemos unas gambitas en plan chulas, porque ya me va apeteciendo. Me va apeteciendo volver con el tema de las gambas. Es una de las cosas que más me gusta de los acuarios, las gambas, y eso va a volver al canal. Seña de identidad clara de Acuarios 4K. ¿Cuántas horas diarias de media dedicas al cuidado de los acuarios? ¿Diarias de media? ¿Una hora? Con todos los acuarios que tengo aquí, ¿eh? Sí que el fin de semana se le dedica un poco más de tiempo. Llega el sábado, o sea, el domingo, los cambios de agua y todo eso, mantenimiento, 2 horas y media se te van. Si hay que podar un acuario, pues se te va un poco más. Pero entre semana, una horita, media hora, como mucho, ¿eh? O sea, a ver así que los acuarios estén bien, si algo falla, pues lo arreglamos y tal. Y si no, pues un poquito abonado, un poquito de comida y los acuarios marchan solos, tal y como los tengo ahora. Los podría tener mucho mejor, por supuesto, pero de momento, con una horita al día, media horita, entre media hora y una hora de lunes a viernes y los sábados y domingos un poquito más, de sobra. Te veo el 2 de diciembre en Madrid. El 2 de diciembre en Madrid, que si nos vemos, bueno, el 2 de diciembre se celebra en Madrid o van a celebrar una quedada, un meeting, una reunión, no sé cómo llamarlo, el tema de AQSC, que es el concurso de paisajismo acuático que celebran desde aquí, desde España. No voy a ir, básicamente, y aquí me voy a sincerar, salseo. Yo a los sitios me gusta ir porque el organizador / organizadores me digan, oye Paco, queremos contar contigo y nos gustaría que estuvieses aquí. Si a mí no me dicen vente, yo no voy a ir. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que no le suelo caer mal a mucha gente, pero hay gente a la que, por ejemplo, pues seguramente no me trague. Y si va a ese contest, o bueno, a esa reunión, pues probablemente se sientan incómodos. Entonces yo, como no me gusta ir sin que me inviten a los sitios, pues de momento he decidido no ir. Ojo, que probablemente sea una paranoia mía y no haya nadie que le vaya a incomodar. Pero yo por si acaso me voy a estar quietecito. Y si el día de mañana deciden invitarme a esas cosas, yo por ejemplo cuando Asakua me ha dicho que vaya, yo he ido. El otro día que celebraron un workshop en Exotic Shrimp, me invitaron, finalmente no pude estar por temas personales, pero iba a ir el 20 de octubre era.
ese workshop. A este, pues como no me han dicho nada, pues yo lo he visto así muy publicado por todos lados, le han dado mucho bombo los patrocinadores y de tal, pero ya te digo, yo si no me invitan no voy a ir. Básicamente es por eso, no porque esté dolido porque no me han invitado, no, eso me da igual, es básicamente por eso. O sea, yo si me invitan, pues yo perfecto, si puedo voy, por supuesto que sí, pero si no, yo de momento guardo las distancias, soy prudente y me gusta serlo y no incomodar a nadie, así que pues eso es. Y por último, más que Última una pregunta, es agradecerte todo tu contenido. ¡Ay, qué bonito! ¿Nadie ha pedido un autógrafo ni una foto? Sí, una persona te pregunta que su pregunta sería si podéis tomaros una foto juntos. Hombre, eso ni se pregunta, eso nos la tomamos. Sin problema. Vosotros si me veis por la calle, es que hay mucha gente que me ve por la calle, no me dice nada, o me ve comprando en una tienda, o me ve en algún sitio, no me dice nada, y luego me escribe, oye, que te he visto no sé cuál, pero no te he dicho nada por no incomodarte. A ver, no mucha gente, de vez en cuando me lo dice alguien. Que no tengáis miedo, que yo soy como vuestro primo, vuestro amigo, me dais una palma en la espalda, me decís, ¿qué pasa, Paco? Y ya está, echamos ahí una casquera, pero rápidamente. Y si nos tenemos que tomar una cerveza, nos la tomamos, por supuesto que sí. Así que no dé miedo, que yo soy uno más de esta bonita afición. Como el que va a una tienda un viernes por la tarde y se queda ahí de casquera con el primero que entra, pues esto es igual. Muchas gracias, no a mí por hacer los vídeos, sino a vosotros por estar detrás de las cámaras, de los micrófonos, de los altavoces, de donde nos estéis escuchando barra viendo. Y nada, si os ha gustado este formato, pues volveremos con más formatos, claro que sí. Agradecer a Lorena, agradecer a Trufa que se vaya al parque porque está un poco desesperada. Y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo barra podcast barra lo que sea aquí en casa de Aquarius 4K. Hasta entonces, sed felices, gente. Adiós.